de que se unieron todos los conservadores, empresarios, traficantes de influencia, políticos corruptos, periodistas vendidos o alquilados, intelectuales orgánicos, líderes partidistas, etcétera, etcétera, etcétera. Presidentes. El artículo 35 de la Constitución, que establece el derecho a la consulta, en su fracción octava, en el inciso 5, establece que la consulta debe realizarse el mismo día de las elecciones federales. Mi pregunta es: ¿por qué ya pasaron las elecciones federales y por qué se puso otra fecha? Porque la consecuencia de eso es la restricción en el número de casillas. Y la restricción en el número de casillas es naturalmente una restricción en el número de votantes. Entonces, si habría la posibilidad de que las y los ciudadanos puedan implantar alguna forma de hacer casillas, como se hacía antes en las consultas populares. Y también en este sentido la batalla cultural, es decir, cómo lograr que la sociedad toda, no solamente los partidos, no solamente las instituciones, sino la sociedad toda entre al debate sobre la consulta. Gracias. Bueno, esto tiene un origen cuando se envió la iniciativa para la consulta. Se propuso que se celebrara la consulta el mismo día de la elección. Sin embargo, los del bloque opositor no aceptaron. Y por eso se cambió de fecha. Algo ilógico, absurdo, porque bien se pudo en la pasada elección, como lo establece en efecto el artículo 35, poner una mesa con boletas y de esa manera garantizar más participación ciudadana, más legitimidad, facilitar llegar al número de ciudadanos para que la consulta tenga un efecto vinculatorio, pero no había voluntad en el Congreso, sobre todo de la oposición. Ellos están más anclados en la democracia representativa, no les gusta la democracia participativa. Y es hasta mucho decir que les gusta la democracia representativa, porque suele pasar que no les gusta la democracia, aunque finjan. No les gusta la democracia siempre y cuando sea para justificar el dominio de una minoría sobre la mayoría del pueblo. Entonces, por eso es que la consulta se va a llevar a cabo el día 1 de agosto. De todas formas, hay que promoverla. Los medios no la van a promover, porque los medios están al servicio de los grupos de intereses creados, con honrosas excepciones. No les conviene, como se dice coloquialmente, como lo dice el pueblo.
no dicen nada, dice la gente, porque no les conviene. Pero ya, afortunadamente, se está dando un debate, una polémica, y es interesantísimo lo que ya está empezando a suceder en las redes sociales. Estaba yo viendo una respuesta de una mujer inteligentísima, Beatriz Aldaco, que no tengo el gusto de conocer, o a lo mejor sí en alguna ocasión, pero no la identifico. Actúa en las redes sociales, escribe muy bien, tiene una prosa excepcional y además una capacidad de argumentación única. Es de las mejores escritoras de México, yo creo que desconocida. Y ayer o antier le contestó a Goldenberg sobre un artículo en donde él niega lo de la consulta. No le da importancia y actúa con desprecio a la consulta. El artículo de Goldenberg es apoyado por Rolando Cordera. Yo apoyo la argumentación de Beatriz Aldaco, por ejemplo, e invito a que se conozcan los textos, los dos, el de Goldenberg y el de Beatriz, y así ir debatiendo sobre este tema que es muy importante. Es que la gente decida con libertad sobre su futuro, es mandar obedeciendo. Ya fijé mi postura, yo no voy a participar, no voy a votar para que se enjuicie a los expresidentes. Lo dije desde que tomé posesión, estoy pensando hacia adelante, afortunadamente vamos muy bien, se está acabando con la corrupción, que es lo que tiene a los conservadores muy molestos, porque estaban acostumbrados a robar y a mandar y a ignorar al pueblo. Entonces eso ya está cambiando y les molesta mucho porque son muy clasistas, porque son muy racistas y son muy hipócritas. Esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. Aparentan una cosa y son otra. Entonces, por eso sí es importante el debate y ojalá y se siga dando y en libertad todos participen y decidan. Yo propuse lo de la consulta porque considero que es un ejercicio importante, no solo legal, sino moral. Si el periodo neoliberal causó un daño tremendo al país,
Es el peor periodo de la historia de México. Fue un proceso de degradación, de decadencia, un proceso de degradación progresiva. ¿Cómo no se va a revisar? Y no solo es un cuestionamiento a los presidentes, sino al modelo que impusieron con el propósito de saquear, de robar, humillando al pueblo de México. Entonces sí es un proceso importante. Yo siempre he sostenido y respeto a quienes dicen ni perdón ni olvido. Yo digo perdón sí, olvido no. Entonces va a ser importante y sobre todo para que no se repita una situación tan lamentable por la que se vivió. Todavía estamos padeciendo de todas esas atrocidades, de todos esos saqueos, de todos esos abusos en materia de seguridad. ¿Por qué tenemos todavía altos índices de homicidios? Porque se arraigaron las prácticas de violencia, se permitió la creación de grupos que crecieron al amparo del poder. Ahí está el caso del señor García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública y trabajaba o estaba al servicio de uno de estos grupos. No surgieron estos grupos en estos 2 años y medio que llevamos nosotros. El Grupo Sinaloa ya lleva su tiempo. El del Golfo también, y su historia, cómo se constituyeron. El Jalisco, lo mismo. El grupo de Guanajuato, que tanta violencia genera. Cuando se constituyó, pues todos en el periodo neoliberal, porque había una asociación delictuosa, porque se protegía a los grupos. No había una separación entre autoridad y delincuencia. Además, eran 2 delincuencias y se entendían bien. La delincuencia llamada organizada y la delincuencia de cuello blanco. Eso era lo que existía. Entonces vamos poco a poco avanzando, evitando la corrupción, la impunidad, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales. Eso fue también otro agravio, el hacer a un lado los valores y darle
aliento a un modelo de vida individualista, aspiracionista, aunque no les guste. Lo voy a seguir diciendo, que consiste en triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, pasando por encima de los demás, haciendo a un lado el humanismo, el amor al prójimo. Es escalar, encaramarse, a como sea, tener dinero, bienes materiales, títulos, fama. Ese es el modelo que acompañó al saqueo neoliberal o neoporfirista. Y eso es lo que defienden nuestros adversarios. Por eso es buenísima la polémica. Nunca se había aclarado tanto, porque siempre se engañaba. Había mucha simulación. Se hablaba de la sociedad civil, que eran independientes, ¿eh? No hay sociedad civil vinculada al pueblo, a los pobres. La llamada sociedad civil era filantropía, era lo que permitía llevar a cabo el saqueo y simular de que se estaba ayudando a la gente. Ellos se quedaban con las tajadas más grandes del presupuesto y repartían migajas. Los intelectuales orgánicos, que cobraban muchísimo dinero para callar y aplaudir como vasallos. Nunca un cuestionamiento, nunca un libro en contra de la corrupción que imperaba, nada sobre ese tema, vedado, prohibido, porque les compraban el silencio. Pues ahora están muy enojados, porque muchos de ellos, como articulistas y periodistas, viven colmados de atenciones y de privilegios en grandes mansiones, tienen hasta departamentos en el extranjero. Y todo eso se terminó, se acaban los privilegios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y dicen, es que antes los presidentes tenían mucha popularidad y ahora el presidente no la tiene. Pues puede ser, que Salinas tuviese mucha popularidad, o Zedillo, o Fox, o Calderón, o Peña, ¿no? Nada más que costaba mucho. Yo prefiero no tener tanta, pero no pagar publicidad. Entonces, vamos avanzando poco a poco y todavía estoy muy contento con la gente, porque también ya no se habla del tema, ya no se quiere
analizar, reflexionar sobre el hecho de que se unieron todos los conservadores, empresarios, traficantes de influencia, políticos corruptos, periodistas vendidos o alquilados, intelectuales orgánicos, líderes partidistas, etcétera, 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 etcétera. Y tenían un propósito: que no obtuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados. Ya lo he dicho y lo voy a seguir mencionando, porque además ellos eso es lo que más les duele, porque enfocaron todas las baterías a ese propósito, más que a ganar gobernaturas, que a ganar presidencias municipales, congresos locales, era que no tuviésemos la mayoría en la Cámara de Diputados Federal.